Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Hugo Garizurieta y le doy la más cordial bienvenida a La Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana. Le recuerdo, por supuesto, que nos puede seguir en nuestras diferentes redes sociales. Y en esta ocasión, desde el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada. Y por ello saludo con muchísimo gusto. Aquí estamos, director. Gracias de verdad, Juan Carlos Noa Carranza, que es responsable de la Inbioteca y que, bueno, ¿qué se hace en este centro importante de investigación? Muchísimas gracias por recibirnos. Muy buenos días, muchas gracias por interesarse pues, en el trabajo pues, de la Inbioteca, un grupo de investigación, un instituto de investigación de la Universidad Veracruzana, un espacio más para la investigación, la academia y por supuesto la vinculación y la gestión para realizar las actividades sustantivas de la Universidad Veracruzana con una perspectiva integradora desde su propio origen, que es el amalgamamiento de la ecología aplicada y la biotecnología, con esta posibilidad de llegar a entender los procesos, los fenómenos que se dan en nuestro entorno, visto a través de los sectores de desarrollo que tenemos en la región, en el país, el sector agrícola, el sector forestal, y esto con una perspectiva sustentable del aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Ese es el reto, lo que tenemos planteado como la misión, la visión, y en este sentido la Universidad Veracruzana apuesta a que el desarrollo tecnológico y la investigación científica en áreas donde estamos pues muy interesados como país en el programa estratégico de desarrollo nacional, que se puedan buscar soluciones integrales a estos nuevos paradigmas que hoy pues tenemos como sociedad para conseguir pues el bienestar pues, humano. Prácticamente 15 años de ciencia, de innovación, de divulgación, de un esfuerzo que han hecho, por supuesto, los académicos y que debe de estar orgulloso por ello, director. Sí, la verdad es que estamos de manteles largos, como diríamos coloquialmente, arribando al 15 aniversario de la fundación del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, el Inbioteca, como cariñosamente le decimos. Se fundó el 24 de septiembre del 2004, es decir, que estamos a septiembre de 2019, a 15 años de ese momento. Muchas de las metas de nuestros planes de desarrollo hoy son una realidad. Nosotros mismos, cuando planteamos nuestros planes de desarrollo y hacia dónde van, tomamos justamente estos resultados que hoy pues tenemos, como por ejemplo la consolidación de los 3 cuerpos académicos, la totalidad del 100%, que otorga la Secretaría de Educación Pública para reconocer el trabajo de las academias, lo que hace realmente un motivo de orgullo para las ciencias agropecuarias en un sentido amplio en la Universidad Veracruzana. Este trabajo de desarrollo de nuestras líneas de investigación lo hacemos imbricados con
las facultades que están aquí en nuestro contorno, de las de ciencias agrícolas, la de biología, la de ciencias químicas, etcétera, son nuestras principales canteras incluso para la llegada de jóvenes y obviamente la interacción que logramos hoy con otros institutos de la propia área y con entidades de la región distintas a la Universidad Veracruzana y con todo ellos pues pretendemos desarrollar ahora nuestro 13º simposio de investigación y docencia, donde será un momento de júbilo para extender nuestra filosofía de trabajo, no nada más al grupo haciendo este evento, sino también a la comunidad universitaria y a nuestros colegas, colaboradores pues en el país y en el mundo. Hoy tenemos una gran oportunidad a través de las tecnologías de información y de la comunicación para establecer vínculos de trabajo, colaboraciones, las cuales hoy desarrollamos a través de más de 40 instrumentos de colaboración, convenios específicos, convenios marcos y acuerdos de colaboración. Muy bien, doctor. Además, algo importante, no se puede hablar de ciencia como dice el instituto si no se aplican los conocimientos sobre todo esto en la comunidad. Aquí en estas paredes de este instituto se desarrollan proyectos de investigación de mucha calidad, pero a fin de resolver los problemas que tenga la comunidad. Sí, efectivamente, el verdadero reto que tenemos nosotros los científicos en el país en momentos actuales donde se está planteando a nivel nacional o internacional el reposicionamiento de la ciencia y cómo ella debe de trascender más allá de las aulas, lo cual nos ha llevado a nosotros a no solamente desarrollar la ciencia desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la epistemología, sino también desde el punto de vista tecnológico. Esto, sin lugar a dudas, se traduce por la relación de trabajo que tenemos con las comunidades, claro, como bien comentabas, con las organizaciones pues, agrícolas o forestales, por ejemplo, los parques nacionales, que hoy son una medida de protección, de salvaguarda de nuestros recursos. Por ejemplo, el agua que nos llega aquí a Jalapa, sabemos que viene de la alta montaña, donde están estos parques nacionales, y algunos aspectos ligados a la producción. En todo este entorno, el Inbioteca ha desarrollado patentes. Ahí está la oportunidad de desarrollar nuevo conocimiento que además es reconocido por el Instituto de la Propiedad en México y ha permitido entonces que ese desarrollo tecnológico sea susceptible de protección, ya sea como un bien, un recurso del conocimiento para el usufructo de las comunidades o para llegar a poder comercializarse, que es otro de los grandes retos
que las universidades y los institutos de investigación necesitan en el país transitar cada vez más hacia una autonomía financiera. Muy bien, doctor. Pues ha llegado el momento de conocer qué se hace en Inbioteca, conocer parte de su cuerpo académico, así que si me lo permite, ingresamos precisamente. Por supuesto, con todo el cariño que siempre le hemos tenido a la prensa universitaria y a la difusión en general de lo que hacemos, pues le damos la bienvenida, lo invitamos a que pueda pasar con cámaras, con micrófonos, a nuestro espacio en Inbioteca para conocer de cerca la actividad que realizan los investigadores, los estudiantes haciendo sus proyectos de posgrado, maestría y doctorado en ciencias, en ecología y biotecnología. Bienvenido, enhorabuena y están abiertas las puertas de la Inbioteca para ustedes, para la universidad, para toda la comunidad jalapeña y del país que quisieran compartir con nosotros espacios para la ciencia, para la investigación, la divulgación, la vinculación. Perfecto. Bienvenido. Pues vamos, doctor. Muchas gracias. Y me da muchísimo gusto saludar a Ernesto, al doctor Ernesto Ruelas Insunza, que tiene una investigación importante, trabajos importantes que de vanguardia que se están realizando precisamente en Inbioteca, que tiene que ver con las aves. Así que muchísimas gracias por aperturarnos y adelante, platíquenos de su proyecto. Gracias a ti y gracias a TLV por la entrevista. Bueno, yo soy ecólogo de aves. Yo trabajo utilizando a los pájaros como mi sistema de estudio. Me interesan varios temas. Me interesa principalmente las aves migratorias. Me interesa entender la evolución y la ecología de las aves migratorias. He trabajado mucho tiempo en la costa del Golfo estudiando aves migratorias que van ida y vuelta 2 veces al año a lo largo de la llanura costera del Golfo. Más recientemente he trabajado, y mucho de esto en colaboración cercana con estudiantes, en entender la ecología de las aves en espacios urbanos. Uno de mis lugares de estudio es precisamente este campus para la cultura, las artes y el deporte de la universidad, donde uno tiene el lujo de poder salir a hacer trabajo de campo y regresar a su oficina a las 9:30 de la mañana habiendo terminado su trabajo. Y pudiera parecer trivial un trabajo hecho en un espacio urbano aquí pegadito a la universidad, pero se encuentran cosas muy valiosas y que han sido de escaso interés para los investigadores en el pasado. Entonces hemos trabajado con cuestiones de organización de la comunidad de aves, frugivoría y dispersión de semillas, varios temas muy interesantes. Finalmente me interesa entender problemas que encuentran las aves y en particular problemas relacionados con la actividad humana como la contaminación, y he trabajado también en cuestiones de contaminación. Me interesa la contaminación por diferentes tipos de productos de uso humano como contaminantes organoclorados, organofosforados, metales, etc., ¿no? Entonces hay bastante trabajo sobre ello recientemente. Doctor, Veracruz es un corredor muy importante de aves migratorias. Yo creo que de las más importantes que hay en el planeta, por la biodiversidad, por todo lo que conlleva. El tema que acaba de usted de mencionar sobre los contaminantes, ¿cómo ha sido este proyecto? ¿Cómo ha sido la investigación? Son indicadores, por supuesto, si nos pudiera platicar. Claro, voy a usar una de las láminas que tengo aquí para mostrarte. Como tú mencionabas, es un corredor muy importante para el paso de aves migratorias. La llanura costera del Golfo tiene unas cualidades muy interesantes. Estos
Esta llanura costera es muy ancha en la parte norte de México, en la frontera de Tamaulipas y Nuevo León con el estado de Texas. Es amplísima, 350 kilómetros de ancho antes de que tope con la Sierra Madre Oriental. Y la llanura costera del Golfo se va haciendo angosta, como podemos ver en esta imagen de satélite, hasta que llegamos aquí al centro del estado de Veracruz, donde la Sierra Madre Oriental se junta con otro sistema montañoso, que es el eje neovolcánico, y ahí le provoca una cintura, cintura de reloj de arena a la llanura costera del Golfo, y después se hace más amplia en la parte sur. La llanura costera de nuevo se hace ancha como en el norte del país y se junta con el istmo de Tehuantepec. Entonces, este cierre de la amplitud de la llanura costera forza a las aves a que se agreguen de una manera así muy concentrada en esta parte central, y este es un sitio muy interesante para estudiar el paso de aves migratorias. Es un embudo ahí entonces donde se concentran todos estos pájaros, y pues es un lugar de lujo para trabajar también con muchas especies que de otra manera tendría uno que trabajarlas en espacios más amplios. Entonces, en colaboración con mis colegas de una asociación civil que se llama Pronatura Veracruz, nosotros hemos hecho diferentes trabajos. Unos de ellos son con contaminación. Ahí Pronatura desde hace unos 20 años captura pájaros, les pone anillos en las patas para identificarlos, y de esa tarea de operación de la estación de anillado se pueden derivar un montón de cosas. Sobre todo rapaces también. Sobre ¿no? todo rapaces, sí. Se han anillado pájaros de muchos tipos, pero la estación de anillado de rapaces tiene 20 años de operación continua, más de 20 años, y ahí tomamos muestras de sangre, de plumas, etcétera, y de las plumas y de la sangre se pueden hacer un montón de análisis para saber niveles de contaminación. Recientemente una estudiante mía, Megan Campbell, se estuvo trabajando con metales. A ella le interesaba un grupo de 6 metales, incluidos de manera importante plomo, mercurio, vanadio, etcétera, que vienen de diferentes actividades humanas. Entonces ella colectó 200 y fracción muestras de plumas y de sangre de los mismos individuos. O sea, cada individuo capturado se le tomaba una muestra de sangre y una de pluma para entender el origen de estos contaminantes. Una muestra de tejido duro, como le llamamos nosotros, como las plumas, tiene una traza de contaminante del lugar donde se formó la pluma, por ejemplo, en Norteamérica. Allá fue donde crecieron las plumas originalmente. Cuando llegan a México, esas plumas ya terminaron su crecimiento y entonces reflejan un patrón de contaminación a largo plazo. Sin embargo, cuando uno muestra sangre, la traza de contaminante tiene 4 o 5 días de haber ingresado al cuerpo, y uno puede saber si el origen del contaminante es del territorio mexicano o en términos más prácticos, digamos, de la zona a lo largo de la ruta de migración. Entonces encontramos cosas bien interesantes, un mosaico importantísimo de diferencias. En términos sencillos, podemos decir que los niveles de contaminación de la mayoría de los metales son iguales en Norteamérica que los que hay en la zona tropical, en las zonas de migración y de invernación, lo cual derriba un mito que existe en la literatura de que los pájaros vienen más limpios de contaminantes de sus partes norteñas y se contaminan en los trópicos. Este mito fue perpetuado con base en muy poquitos estudios, hechos sobre todo en los años del 70, y no se ha investigado en realidad gran cosa sobre los contaminantes y sus fuentes. Entonces, estos estudios ayudan bastante a dilucidar problemas como esos, ¿no? ¿Dónde se contaminan y quién es el responsable de llevar esos contaminantes a los pájaros? Y como siempre se dice en la academia, preocupa, pero ocupa. Y en ese sentido, platíquenos cuál es el siguiente reto, qué se está haciendo precisamente ya teniendo la identificación y para que este problema no. Bueno, hay un paso importante que es la formalización de muchos de estos trabajos. Después de haber conocido toda esta información, de haber hecho estos análisis, pues tenemos que publicarla. Necesitamos dejar un registro de rigor científico publicado en revistas formales antes de poder salir a levantar las banderas rojas y las alarmas y decir, tenemos un gran problema, ¿no? Necesitamos que el resultado de nuestra investigación sea sometido a un análisis riguroso por parte de editores de revistas y los pares que revisan esta investigación, y una vez publicada y claramente establecido
y demostrado este hecho, pues siguen muchas tareas, ¿no? Sigue gestionar el control de las fuentes de diferentes contaminantes. Tenemos un montón de fuentes, desde actividades agrícolas, actividades industriales, de extracción petrolera, etcétera, que por no existir suficiente información no están reguladas. Entonces hay un montón de vacíos en la legislación ambiental, por ejemplo, hay un montón de vacíos en la información que tiene el público sobre cómo se manejan los contaminantes de diferentes fuentes. Entonces, cada una de estas investigaciones abre la puerta a una serie de acciones para proteger y para revertir el problema al que estamos sometiendo a los pájaros. ¿Ha habido disminución de poblaciones en migración en ese sentido por problemas derivados de contaminantes o de otros? Se habla mucho también cambio climático, la cuestión incluso pues, de otros problemas que se van generando. Sí, bueno, hay una cuestión bien interesante que quería mostrarte. Mira, aquí por ejemplo tenemos esta es la distribución de este gavilán, el gavilán a las anchas, que se reproduce en toda la zona que está aquí en gris. Este gavilán entonces anida en el norte y durante la migración se agregan todos en la llanura costera del Golfo y pasan el invierno en una parte del occidente de México, pero principalmente desde la parte sur de México hasta el norte de Sudamérica. Entonces, si nosotros pensamos que la mayoría de ellos pasa por Veracruz, estamos frente a una posibilidad muy interesante de poder monitorear al 99% de la población mundial de este gavilán pasa por Veracruz. Entonces, esto tiene que ver con lo que tú me estás preguntando, ¿no? Nosotros podemos saber qué es lo que está pasando a nivel poblacional con estos gavilanes. Este es un gráfico de sus tamaños poblacionales a lo largo de 1995 hasta 2014, que es cuando hice estos análisis, que muestra entonces una línea llana, ¿no? Que no se mueve, no sube, no baja, tiene oscilaciones. Nosotros los biólogos decimos que son datos ruidosos porque son afectados por el estado del tiempo, la entrada de huracanes, o sea, los conteos se ven afectados por muchas variables diferentes que la señal real de tamaño poblacional. Sin embargo, cuando nosotros los analizamos a lo largo de los diferentes años, podemos identificar cuáles son los datos ruidosos y cuáles son los que muestran la tendencia general. Entonces, estamos viendo para el gavilán a las anchas, entonces, cero cambio, un ligerísimo incremento del 0.95% anual del periodo 95 a 2014, casi 20 años. Por otro lado, tenemos especies ganadoras, ¿no? Tenemos a este milano migratorio que está incrementándose a una tasa de 7.9% anual en los últimos 20 años, un crecimiento explosivo, ¿no? De sus poblaciones. Es uno de los beneficiarios del cambio poblacional que podemos ver aquí. Hay especies con ligeros decrementos, por ejemplo, este es el gavilán pollero famoso, que Accipiter cooperi, que tuvo una jorobita aquí en finales de los 90 y después hay un decline de menos 1.47% anual en los últimos 20 años. Hay especies que han oscilado, suben y bajan, tenemos mucha acción a lo largo del tiempo de periodos en los que crecen y decrecen. El águila pescadora también un decremento de menos 0.36 anual en los últimos 20 años. Entonces, ese mosaico no es todo en blanco y negro. Hay especies ganadoras, hay especies perdedoras y hay especies con cero cambios. Entonces, es muy difícil poder decir también las cosas de un tirón. Esto es lo que está pasando. Yo diría que tenemos en general un escenario estable para las rapaces. Es posible que este escenario estable se deba a que en los 50, 60 y 70 las teníamos sometidas a sus niveles mínimos y ahora hayan experimentado esa recuperación y estabilización en tamaños poblacionales. Probablemente tú no lo recuerdas porque eres muy joven, pero antes cada chico traía una resortera y cada campesino traía un rifle y era una matazón de pájaros por todos lados que no te quiero contar, ¿no? Ahora tenemos loros y chachalacas en espacios urbanos y esta es una situación que podemos ver de nivel global, como en este caso, o de nivel local, en el caso de Jalapa, que necesitamos observarlo y cuantificarlo para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Doctor, muchísimas gracias por presentarnos su proyecto. Auguramos más oportunidades de poder charlar, sobre todo porque esto es muy importante, conocer nuestra biodiversidad, nuestro entorno, como bien lo dice, en un campus donde cada día nos sorprende más.
en cuanto a biodiversidad, en cuanto a lo que tenemos aquí. Así que siempre la conciencia de cuidarlo, de protegerlo y de entender la importancia como seres humanos al tener este tipo de entornos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Hasta luego. Muy bien, nosotros continuamos. Seguimos en este recorrido por el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana. En este momento nos encontramos en uno de sus laboratorios y me da muchísimo gusto saludar a la doctora Lourdes Iglesias. Gracias por recibirnos en este recinto, en este instituto de suma importancia de investigación, y platícanos qué se hace en este lugar. Muy buenos días. Realmente nosotros nos ocupamos a los estudios biotecnológicos en diferentes especies, tanto de importancia agrícola como forestal. En particular, en los últimos tiempos hemos estado trabajando en aspectos de micropropagación y mejoramiento de vainilla, de Jatropha curcas, de Stevia rebaudiana en particular, y también en algunos aspectos de cícadas, específicamente diversidad genética y micropropagación. Esos son los aspectos que más hemos trabajado concretamente. La vainilla, una orquídea ancestral, pero que lamentablemente está en peligro de extinción. Hay que hacer esfuerzos desde la academia, en este caso aquí. Y platíquenos, tienen patentes, están haciendo mucha investigación de suma importancia. Así es, nosotros acudimos a un llamado que hizo el presidente de los vainilleros del sistema Producto Vainilla, con base a que se estaban cayendo prácticamente todos los frutos de vainilla. Entonces, con la experiencia pequeña que ya traíamos, iniciamos un programa de mejoramiento para, primero, entender cuál era la causa de la caída de frutos y también buscar nuevas variedades que fueran resistentes a algunos patógenos como Fusarium oxysporum. Y también hemos estado estableciendo sistemas de micropropagación efectivos como los que tenemos aquí en bioreactores. Hemos utilizado 3 tipos de bioreactores Rita, bioreactores BIC y BIT, para lograr la micropropagación. Hemos hecho colecta a todo el sureste mexicano y tenemos aquí un banco de germoplasma de todos los materiales que hemos recolectado en distintas partes del país de vainilla. Eso es uno de los principales logros que tenemos. Tenemos ya aprobado por el INPI una patente para la micropropagación y tenemos esperanza que puedan llegar estos resultados a los productores en breve plazo. Eso es muy importante, que la acción que se está haciendo desde los institutos llegue a la comunidad. Es ahí donde se tiene que realizar el mayor esfuerzo. Así es, para mí no hay investigación que valga si no se aterriza en la práctica productiva. Y los productores están desesperados contar con materiales valiosos que tengan resistencia a Fusarium porque se les están perdiendo sus cosechas. Y yo estoy trabajando precisamente para ellos, para cumplir con esa encomienda que ellos nos han dado a través de ese sistema producto de vainilla. ¿Cuál es el problema que más tiene que enfrentar? Bueno, en este caso, yo creo que uno de los problemas es precisamente la susceptibilidad a Fusarium. Y ya tenemos materiales que se han trabajado acá con material que son con cierto grado de resistencia. Con la patente podemos multiplicar y darle los materiales que ellos necesitan en gran cantidad. Hemos también mejorado algunos otros aspectos que son esenciales para que puedan tener mejor adaptación a sus condiciones. Y queremos que todos los resultados que se han obtenidos pueden resultarle de gran utilidad. Cuando habla con su cuerpo académico, ¿cuál es el siguiente reto a abordar precisamente? Nuestro cuerpo académico ha estado realmente involucrado muy fuertemente en todo esto. Hay otros retos que también ellos han estado contribuyendo. Uno de ellos es ahora la susceptibilidad que tiene la roya. Han estado participando en este sentido. Y hay otros aspectos básicos que también han contribuido grandemente para esclarecer. Sobre todo este cultivo nos llama la atención la poca información que teníamos y hoy nuestro instituto se ha volcado a encontrar soluciones para este importante cultivo de gran valor socioeconómico para Veracruz. Mucho, si se habla de la historia ancestral milenaria de la vainilla,
caray, cuando se habla de Papantla, del norte, y no solamente de Papantla, México llegó a ser el primer lugar. Ahora ya países africanos pues ya nos han rebasado en ese sentido, pero hay que recobrar precisamente el sentido tanto económico como el valor en la propia biodiversidad. Precisamente por eso hemos estado rescatándolo y estamos en este momento con un proyecto de un estudiante de doctorado caracterizando todo el material que hemos colectado para evaluar la tolerancia que tiene a diversos factores como, bueno, en particular a Fusarium, que es nuestro mayor problema, pero también ver su susceptibilidad ante la sequía y otros factores que pueden estar afectando precisamente este cultivo en la zona en que se desarrolla. No podemos transmitir, por supuesto, en la cámara la cuestión de lo que se siente aquí en la temperatura. Es muy riguroso lo que se tiene que manejar, es de muchísimo cuidado. Y platíquenos un poquito precisamente el funcionamiento de este laboratorio en cuanto a la regulación de temperatura, en cuanto al cuidado, cómo se maneja, cómo se hace en este. Bueno, sí, este tiene que ser un lugar totalmente aséptico y tenemos que tener mucho cuidado de que siempre las plantas tengan la temperatura y las condiciones de iluminación adecuadas para su desarrollo, igual que en sus condiciones naturales, porque un fallo en ese aspecto nos afecta el desarrollo del material. Hasta ahora hemos logrado mantener las condiciones adecuadas y cuando ya sacamos estos materiales a condiciones de invernadero, ya ellos no se pierden, es decir, ya vienen prácticamente robustecidos y se aclimatan con facilidad. Esto es parte del trabajo que tenemos que hacer y que se hace siempre en todo laboratorio de cultivo de tejido. Doctora, yo le agradezco, de verdad, muchísimas gracias por la apertura. Y es momento de hacer una pausa, estamos en la caja de Pandora.